La pobre mesera le dio sus últimos $10 a un hombre sin hogar, sin saber que era un jefe de la mafia disfrazado. Terminó su turno con apenas $10 en la bolsa, casi nada para la medicina de su hermano enfermo. Pero cuando vio al hombre temblando bajo el puente, le entregó el dinero de todos modos, eligiendo la bondad sobre la supervivencia. Lo que no sabía era que el hombre al que había mostrado misericordia era el jefe de mafia más temido de la ciudad, y acababa de decidir que ella le pertenecía. Las luces fluorescentes del diner de Mel zumbaban como avispas enojadas mientras Mia Sin limpiaba la última mesa pegajosa, con la espalda baja gritando después de otro turno de 12 horas. El reloj en la pared manchada de grasa marcaba las 11:47 de la noche, y la lluvia otoñal golpeaba las ventanas como un cliente impaciente exigiendo servicio. «Otra noche glamorosa en el paraíso», murmuró, apartando un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja. Su uniforme, un vestido rosa descolorido que había visto mejores décadas, se ajustaba a su cuerpo cansado, y sus tenis tenían agujeros por donde el viento frío de Chicago se colaba. Los dedos de Mia temblaban ligeramente mientras contaba los billetes arrugados y las monedas dispersas en el bolsillo de su delantal. $7.38. Entonces recordó al hombre de negocios de la mesa 6 que había dejado un billete de $10 bajo su taza de café con una sonrisa amable. Su corazón se levantó por un momento. 17.38, susurró, ni siquiera alcanza para la medicina de Isen. El pensamiento de su hermano de 19 años le provocó una ola familiar de ansiedad en el pecho. Isen había estado luchando contra la neumonía durante 2 semanas, y sin sus antibióticos, su tos había empeorado tanto que la señora Rodríguez de al lado había llamado 2 veces ese día, preocupada por los sonidos que llegaban a través de las paredes delgadas de su apartamento. «¿Va saliendo, cariño?», llamó Dolores, la encargada nocturna desde detrás del mostrador. La voz de la mujer mayor transmitía preocupación genuina. Había estado viendo a Mia luchar durante meses. «Sí, solo terminando», forzó Mia una sonrisa. «Nos vemos mañana, Dolores. Cuídate, cariño, y cuida a tu hermano». Las palabras golpearon más fuerte de lo que pretendía. Mia asintió rápidamente y salió por la puerta de vidrio del diner hacia la fría noche de octubre. El viento le cortaba la delgada chaqueta como un cuchillo, y la apretó más alrededor de los hombros mientras comenzaba la caminata de 6 cuadras hacia su pequeño apartamento en Chinatown. Las calles de Chicago estaban mayormente vacías, salvo por algún taxi salpicando en charcos y el lejano sonido de sirenas, la constante nana de la ciudad. Mia mantenía la cabeza baja, contando sus pasos y calculando mentalmente cómo estirar $17 hasta su próximo pago. Tal vez podría pedirle a Tony del mercado de la esquina que le dejara pagar la medicina mañana. Tal vez podría conseguir un turno extra en algún lugar. Al girar en Babas Street, lo vio. El hombre sin hogar estaba encorvado bajo el puente, igual que durante los últimos 3 meses. Mia lo había notado antes. Siempre en el mismo lugar, siempre solo, con capas de ropa harapienta que no podían protegerlo del frío. Su carrito contenía todo lo que poseía: un saco de dormir con más agujeros que tela, algunas bolsas de plástico y lo que parecían libros envueltos en periódico. Pero esa noche era diferente. Temblaba tan violentamente que Mia podía verlo desde 6 metros de distancia. Redujo el paso, salpicando en un charco con sus tenis al acercarse. El hombre levantó la vista y por un momento sus ojos se encontraron. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y tenían una intensidad extraña que le cortó la respiración. Había algo en su rostro, envejecido y sin afeitar, sí, pero con pómulos marcados y mandíbula fuerte que sugerían que no siempre había vivido en las calles. «Disculpe», se oyó decir antes de decidir conscientemente hablar. «¿Está bien?». El hombre la estudió con esos ojos inquietantes. De cerca, Mia pudo ver que a pesar de su apariencia harapienta, sus dientes eran rectos y blancos, y sus manos, aunque sucias, no estaban deformadas ni dañadas como las de alguien que vive en la calle. «Noche fría», dijo simplemente. Su voz era profunda, rasposa, pero había algo más debajo. Tal vez un acento, o simplemente la forma cuidadosa de hablar, como alguien que aprendió a elegir sus palabras con precisión. La mano de Mia fue instintivamente al bolsillo de su delantal, sintiendo el pequeño fajo de billetes y monedas. 17.38, la medicina de Isen, las compras de los próximos 2 días, el pasaje de autobús.
Pero este hombre temblaba tanto que sus dientes castañaban y la temperatura esa noche bajaría bajo cero. ¿Cuándo comiste por última vez? Preguntó suavemente. Él inclinó la cabeza como si la pregunta lo sorprendiera. Hace tiempo. Mia lo miró de verdad. Su ropa estaba sucia, pero debajo de la mugre se veía tela de calidad. Un abrigo de lana que debía haber costado cientos de dólares nuevo. Botas que, aunque gastadas y sucias, eran de cuero bien hecho. Y había algo en su postura, incluso sentado sobre el frío concreto, que hablaba de confianza, de autoridad. Pero nada de eso importaba. Lo importante era que tenía frío y hambre, y ella tenía $17.38. Sin pensarlo más, Mia sacó el billete de $10 de su bolsillo. Toma, dijo, presionándolo en sus frías manos. Por favor, al menos cómete algo caliente esta noche. Tal vez un café para entrar en calor. El hombre miró el dinero y luego su rostro. Por un largo momento, ninguno se movió. El silencio se estiró entre ellos, roto solo por el lejano rugido del Elra y el constante golpeteo de la lluvia. ¿Seguro de esto? Preguntó en voz baja, y había algo en su tono, un peso, una importancia que hizo que Mia sintiera que hablaban de más que $10. Seguro, dijo ella, aunque su voz tembló ligeramente. Pensó en Isen, en su tos empeorando, en las cuentas acumulándose en la mesa de la cocina, pero también pensó en su madre, que les había enseñado que la bondad nunca se desperdicia, incluso cuando no queda nada que dar. Los dedos del hombre cerraron alrededor del billete, y le dio una mirada larga, inescrutable, que parecía atravesarla. Había algo casi peligroso en esa mirada, pero también algo como sorpresa, reconocimiento. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó. Mia, respondió automáticamente, y de inmediato se preguntó si debía haber mentido. Su madre también le había enseñado a tener cuidado con los extraños. Él asintió lentamente, como archivando la información en algún lugar importante. Mia, repitió. Y la forma en que lo dijo hizo que su nombre sonara diferente, de alguna manera significativo. Debo irme, dijo, sintiéndose de repente como si hubiera entrado en algo mucho más grande que un simple acto de caridad. Mi hermano me espera. El hombre la observó mientras retrocedía, gotas de lluvia atrapadas en su cabello como diamantes bajo la luz de la calle. Gracias, dijo finalmente. Y otra vez, había ese peso en sus palabras, como si le agradeciera más que el dinero. Mia asintió y se giró para irse, con el corazón latiendo por razones que no podía explicar. Mientras apresuraba su paso hacia casa, sintió sus ojos en su espalda quemándola como un toque físico. No tenía idea de que al regalar sus últimos $10, acababa de sellar su destino con uno de los hombres más peligrosos de Chicago. Y mañana todo cambiaría. La llave de Mia giró en la cerradura de su pequeño estudio y de inmediato supo que algo estaba mal. Todas las luces estaban encendidas, proyectando sombras duras por el espacio reducido, y podía escuchar el frenesí de alguien revolviendo rápidamente sus pertenencias. Isen, llamó, entrando y cerrando la puerta detrás de ella. Su hermano apareció detrás de la separación improvisada que dividía su zona de descanso, abrazando una mochila desgastada contra el pecho. A los 19, Isen era alto y delgado como su padre. Pero esa noche, su rostro estaba pálido de terror, las manos temblando mientras metía ropa en la bolsa. Mia, gracias a Dios, jadeó, su voz aún débil por semanas de tos. Tenemos que irnos ahora mismo. ¿De qué hablas? Mia dejó caer su bolso sobre la mesa de cocina de segunda mano, el agotamiento haciendo que sus miembros se sintieran pesados. Isen, casi es medianoche. ¿Ir a dónde? Lejos de aquí. Cualquier lugar. Los ojos de Isen se movieron hacia la ventana, luego de vuelta a su rostro. La arruiné. Mia. La arruiné muy mal. Y ahora vienen. ¿Quién viene? ¿Qué hiciste? La puerta principal explotó hacia adentro con un estruendo que lanzó astillas de madera por toda la habitación. Mia gritó y retrocedió mientras dos hombres llenaban la puerta. Ambos enormes, ambos con trajes oscuros que no ocultaban la protuberancia de armas bajo sus chaquetas. El primero tenía una cicatriz que iba desde la oreja izquierda hasta la esquina de la boca, dándole una mueca permanente. El segundo era calvo, con brazos como troncos y ojos grises fríos que recorrían el apartamento como un depredador evaluando a su presa. Bueno,
dijo el hombre con cicatriz, con un fuerte acento de Boston. Mira lo que tenemos aquí. Los Chin Kids todos cómodos en casa. Isen se pegó a la pared, dejando caer la mochila de sus manos temblorosas. Por favor, susurró. Te dije que conseguiría el dinero. Solo necesito más tiempo. Tiempo. El hombre calvo se rió, un sonido como metal rechinando. Chico, has tenido 3 meses. 3 meses para pagar lo que debes a la familia Becerri. ¿Y qué tenemos? Excusas. El corazón de Mia se detuvo. La familia Becerri. Incluso alguien que vivía tan calladamente como ella conocía ese nombre. Se susurraba en las sombras del submundo de Chicago, hablado con miedo y respeto. Controlaban la mitad del juego ilegal de la ciudad, apuestas solitarias y extorsión. No entiendo, dijo, colocándose protectora frente a su hermano. Isen no juega. Nunca. Tu hermanito ha estado jugando póker en la sala trasera de Torinos por 6 meses, dijo Scarface, avanzando hacia la habitación. Empezó pequeño, fue subiendo a los juegos grandes. El problema es que seguía perdiendo. Eso no es verdad, dijo Mia. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, vio la culpa reflejada en el rostro de Isen. Isen, diles que no es cierto. Iba a recuperarlo, dijo Isen miserablemente. Tenía un sistema. Solo necesitaba una buena mano más. El hombre calvo se movió más rápido de lo que Mia habría creído posible para alguien de su tamaño. Un momento, Isen estaba detrás de ella. Al siguiente, fue empujado contra la pared con un antebrazo presionando su garganta, sus pies colgando a medio metro del suelo. No. Mia se lanzó hacia adelante, agarrando el enorme brazo del hombre. Por favor, no le hagas daño. Scarface atrapó su muñeca y la torció lo suficiente para hacerla jadear. Siéntate, cariño. Los adultos hablan. ¿Cuánto? Exigió Mia, ignorando el dolor que subía por su brazo. ¿Cuánto debe? 50,000, dijo el hombre calvo con naturalidad, como si hablara del clima. Más intereses, más la comisión por llevar 3 meses de retraso. Estamos viendo unos 75,000 ahora. El número golpeó a Mia como un golpe físico. $75,000. Ella ganaba tal vez 18,000 al año en el diner. Aunque no gastara ni un centavo en comida, renta o medicina, le tomaría 4 años ganar esa cantidad de dinero. No lo tenemos, dijo desesperada. Pero podemos arreglar algo. Tomaré un segundo trabajo, un tercero. Les pagaré hasta el último centavo. Lo juro. Scarface soltó una risa seca. Cariño, esto ya no se trata de dinero. Tu hermano nos costó mucho más que 75,000 cuando abrió la boca con la gente equivocada. No fue mi intención, alcanzó a decir Isen ahogado, con el brazo del hombre calvo aún presionando su garganta. Estaba borracho y me preguntaban sobre los juegos y yo pensé. Pensaste mal, gruñó el hombre calvo. Diste información sobre nuestras operaciones a personas que no tenían por qué saberla. Ese tipo de error no se arregla con dinero. Mia sintió que la habitación daba vueltas. Esto era más que deudas de juego. Era traición, secretos, errores que hacían que la gente muriera. Por favor, suplicó, cayendo de rodillas frente a Scarface. Es solo un chico. Es la única familia que me queda. Haré lo que sea. Trabajaré para ustedes. Lo que quieran. Solo por favor no le hagan daño. Los dos hombres intercambiaron una mirada que le heló la sangre. Mia podía verlos calculando, sopesando opciones, decidiendo el destino de su hermano con la indiferencia casual de carniceros eligiendo cortes de carne. Entonces una nueva voz atravesó el caos, tranquila, firme y absolutamente aterradora en su silenciosa autoridad. Basta. Los 3 se quedaron congelados. La voz venía de la puerta y cuando Mia volteó a mirar, su mundo se volteó por completo. El hombre sin hogar del puente estaba de pie en su departamento, pero transformado. Ya no había ropa harapienta ni aire desesperado. En su lugar llevaba un traje gris oscuro perfectamente entallado que probablemente costaba más de lo que Mia ganaba en 6 meses. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando los rasgos afilados y aristocráticos que había vislumbrado bajo la mugre. Incluso su postura era distinta. Recta, segura, irradiando un poder que hacía que los hombres hechos y derechos se hicieran a un lado. Los 2 matones soltaron de inmediato a Isen y a Mia,
retrocediendo con la cabeza inclinada en señal de respeto. Jefe, susurró Scarface, y había miedo real en su voz. No sabíamos que usted estaba. Claramente, dijo el hombre, entrando al departamento con la gracia fluida de un depredador. Sus ojos oscuros, los mismos que habían observado a Mia con tanta intensidad una hora antes, recorrieron la habitación, captando cada detalle. Tommy, déjenos solos. Pero jefe, el chico. Ahora. La palabra fue dicha suavemente, pero cargada de una autoridad absoluta. Los dos hombres se miraron nerviosos antes de apresurarse a salir, dejando a Mia sola con su hermano y con el hombre más peligroso de Chicago. Marco Becerri. El hombre al que le había dado sus últimos $10 era Marco Becerri. Y ahora estaba completamente a su merced. El silencio en el pequeño departamento era ensordecedor. Mia permanecía inmóvil de rodillas, mirando al hombre que se había transformado de un vagabundo a una de las figuras más poderosas del bajo mundo de Chicago. Su mente luchaba por procesar la realidad imposible frente a ella. Marco Becerri avanzó con lentitud deliberada, sus caros zapatos de cuero resonando contra el linóleo gastado. De cerca, limpio y en su verdadero elemento, era devastadoramente atractivo de una forma peligrosa. Todo ángulos afilados y poder contenido, como un arma perfectamente diseñada. Puedes levantarte, dijo en voz baja. Y aunque su tono era suave, llevaba una orden implícita que hizo que las piernas de Mia se movieran antes de que su mente reaccionara. Se puso de pie con dificultad, consciente de cómo debía verse, cansada, mal vestida, aún con su uniforme manchado del diner frente a un hombre cuyo traje probablemente costaba más que su renta anual. Isen se encogía contra la pared detrás de ella, respirando con dificultad por el miedo y su enfermedad persistente. Marco la estudió con esos ojos oscuros penetrantes y una lenta sonrisa apareció en las comisuras de su boca. No era del todo agradable. Había demasiado depredador en ella, pero también algo parecido a una diversión genuina. Interesante, murmuró más para sí mismo que para ella. Muy interesante. No entiendo, susurró Mia al fin. Tú estabas sin hogar. Tenías hambre y frío. Y lo estaba. Marco inclinó la cabeza, considerando sus palabras. O estaba exactamente donde necesitaba estar cuando necesitaba estar ahí. La implicación la golpeó como un puñetazo. Me estabas probando. No al principio, admitió, acomodándose la corbata con la precisión casual de un hombre acostumbrado al poder. Estaba atendiendo asuntos en esa zona. Observando, digamos. Cuando el clima empeoró, decidí esperar y ver qué traía la noche. Se acercó más, lo suficiente para que Mia percibiera su loción. Cara, sofisticada, nada que ver con el olor descuidado que había esperado del hombre bajo el puente. Lo que no esperaba, continuó Marco, era que una mesera sin dinero me diera sus últimos $10. Sin preguntas, sin condiciones, sin esperar recompensa ni reconocimiento. Su voz bajó casi a un susurro. Eso no pasa en mi mundo, Mia. Nunca. Yo no podía dejarte ahí a que te congelaras, dijo ella, odiando lo pequeña que sonó su voz. No, coincidió él, estudiándola como si fuera un espécimen fascinante. No podías. A pesar de tener todas las razones para irte, a pesar de necesitar desesperadamente ese dinero para la medicina de tu hermano, te detuviste. Te importó un extraño. Mia sintió que el calor le subía a las mejillas. Sabías lo de la medicina. Sé muchas cosas. Marco miró hacia Isen, que aún estaba pegado a la pared como si quisiera desaparecer. Sé que tu hermano lleva 2 semanas tosiendo. Sé que trabaja 60 horas a la semana en ese diner y aún así no te alcanza. Sé que has estado saltándote comidas para que él coma. ¿Cómo podrías? Porque me ocupo de saber cosas, especialmente sobre personas que me interesan. La atención de Marco volvió a ella y la intensidad de su mirada la hizo sentirse expuesta, vulnerable. Y tú, Mia Chen, me interesas mucho. Antes de que pudiera responder, Marco llamó hacia la puerta. Tommy, regresen. Los dos aparecieron de inmediato, como si hubieran estado esperando afuera. Se veían nerviosos, incómodos con el giro inesperado de los acontecimientos. Jefe, dijo Scarface con cautela. Marco no apartó la mirada de Mia al hablar. La deuda del chico queda perdonada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire.
Tommy y ese se miraron, claramente confundidos. Señor, dijo el hombre calvo aclarando la garganta. ¿Dijo perdonada? ¿Me escuchaste bien? La voz de Marco no admitía discusión. Isen Chin ya no le debe nada a la familia Becerri. La deuda queda saldada de inmediato. Pero jefe, protestó Tommy con cuidado. Él habló. Dio información. Sé lo que hizo, respondió Marco con un tono que podía congelar la sangre. Y te estoy diciendo que su deuda está pagada porque su hermana la saldó antes de siquiera saber que existía. Mia sintió que el mundo giraba. No entiendo. ¿Cómo la saldé? Me diste todo lo que tenía sin esperar nada a cambio, dijo Marco, mirándola de frente por primera vez. En mi mundo, ese tipo de lealtad, esa generosidad desinteresada vale más que el dinero. Tu bondad compró la vida de tu hermano. Los hombres parecían querer protestar, pero una sola mirada de su jefe los silenció. Permanecieron rígidos, tratando de procesar esa muestra de misericordia sin precedentes. Pero señor, intentó ese otra vez. Los demás harán preguntas. Querrán saber por qué. Que pregunten. La sonrisa de Marco era afilada como una navaja. Diles que Marco Becerri honra las deudas del corazón tanto como las de dinero. Diles que la bondad verdadera es la moneda más rara en nuestro negocio. Se dirigió a la puerta y luego se detuvo, mirando a Mia. Tu hermano es libre. Libre de vivir su vida. La familia Becerri no volverá a molestarlo. El alivio inundó a Mia con tanta fuerza que casi le fallan las piernas. Isen estaba a salvo. De alguna manera imposible, su hermanito iba a vivir. Pero incluso mientras la gratitud la desbordaba, sintió que había algo más. La forma en que Marco la miraba, la manera en que hablaba de deudas y lealtad, dejaba claro que esto no era simple caridad. Hay una condición, ¿verdad?, dijo en voz baja. La sonrisa de Marco se amplió y por primera vez llegó a sus ojos. Muy perceptiva. Sí, hay una condición. Los hombres se removieron incómodos, sintiendo que su jefe estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. La deuda de tu hermano está perdonada, dijo Marco con suavidad pero con absoluta firmeza. Pero la tuya, Mia, la tuya apenas comienza. Las palabras le recorrieron la espalda como un escalofrío, incluso cuando sintió un extraño aleteo que podía ser anticipación. ¿Qué quieres decir?, susurró. Marco acomodó sus mancuernillas con facilidad experta, cada movimiento preciso y controlado. Significa que a partir de esta noche, me perteneces. No de la forma en que estás pensando. No soy un monstruo. Pero tu bondad ha creado un vínculo entre nosotros, uno que no se rompe fácilmente. Se acercó más, lo suficiente para que ella sintiera el calor de su cuerpo. Necesito a alguien en quien pueda confiar por completo. Alguien cuya lealtad no se compre con dinero ni se base en el miedo. Alguien que dé su último dólar a un extraño solo porque es lo correcto. El corazón de Mia golpeaba con fuerza. ¿Y si me niego? Entonces te niegas, dijo Marco con sencillez. Tu hermano seguirá libre de cualquier forma. Pero creo que eres demasiado inteligente para alejarte de esta oportunidad. ¿Qué oportunidad? La oportunidad de no volver a preocuparte por el dinero. La oportunidad de proteger a quienes amas con poder real, no solo con buenas intenciones. La oportunidad de ver qué pasa cuando la bondad se encuentra con la fuerza. Se dirigió a la puerta y sus hombres lo siguieron. Te daré 24 horas para decidir, dijo Marco sin voltear. Después de eso asumiré que elegiste seguir siendo mesera, luchando por sobrevivir, y respetaré esa decisión. El departamento volvió a quedar en silencio cuando se fueron, pero el aire seguía vibrando con la energía que Marco Becerri llevaba a donde fuera. Mia se dejó caer en la única silla de la cocina, con la mente hecha un caos. En solo 2 horas había pasado de regalar sus últimos $10 a ser reclamada por el hombre más peligroso de Chicago. Y lo más aterrador era que una pequeña parte oculta dentro de ella se sentía intrigada por lo que él le había ofrecido. Mia se quedó mirando la puerta cerrada durante un minuto entero después de que Marco y sus hombres se fueron, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Isen se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con el rostro enterrado entre las manos. Mia, susurró, con la voz apagada y cargada de vergüenza. Lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara. Pensé que podría recuperar el dinero. Pensé. No ahora, Isen.
La voz de Mia sonó más dura de lo que quería, pero no podía soportar su culpa encima de todo lo demás que daba vueltas en su cabeza. Simplemente, no ahora. Se acercó a la pequeña ventana y corrió la delgada cortina, mirando hacia la calle abajo. Un sedán negro estaba estacionado en la acera, con el motor encendido y el humo del escape visible en el aire frío de la noche. Incluso desde el tercer piso, podía distinguir la silueta de un hombre en el asiento del conductor. Los estaban observando. Un suave golpe en la puerta hizo que los dos hermanos se quedaran paralizados. Era distinto al golpeteo agresivo que anunciaba a los matones. Esto era casi cortés. Controlado. Mia. La voz de Marco se oyó a través de la delgada madera. Quisiera hablar contigo. A solas. Isen empezó a protestar, pero Mia levantó la mano para callarlo. No tenía sentido negarse. Marco Becerri no era el tipo de hombre que aceptaba un no por respuesta, y ambos lo sabían. Abrió la puerta y lo encontró de pie en el pasillo, de alguna manera luciendo aún más imponente en ese espacio estrecho y tenuemente iluminado. Sus hombres no estaban a la vista. ¿Dónde están ellos?, preguntó, esperando en el coche. Esta conversación es solo entre nosotros, dijo Marco. Mira a tu hermano, envíalo a dar una vuelta. Ya casi es la 1 de la mañana y está enfermo. Hay un diner abierto 24 horas a 2 cuadras al sur. Puede tomar café y mantenerse caliente. Marco metió la mano en su chaqueta y sacó un portabilletes lleno de dinero. Sacó varios billetes de 20 y se los ofreció. Mi invitación. Mia miró el dinero, más efectivo del que había visto en meses, pero no lo tomó. ¿Por qué? Porque lo que tengo que decirte no es para que él lo escuche. Los ojos oscuros de Marco estudiaron su rostro. Porque hay cosas que es mejor que no sepa, y porque a pesar de sus errores, sigue siendo solo un chico que ya ha pasado por demasiado esta noche. La consideración en su voz la sorprendió. Esperaba cálculo frío, no esta extraña mezcla de autoridad y amabilidad inesperada. Isen, llamó sin voltear. Ponte tu abrigo, pero Mia, ve a Murphy's Diner. Come algo caliente y toma algo. Quédate allí hasta que te llame. Su hermano se levantó con dificultad, lanzando miradas nerviosas entre Mia y Marco. ¿Estás segura de que estarás bien? La pregunta habría sido risible si no fuera tan desgarradora. ¿Qué podría hacer un joven de 19 años que abandonó la universidad para protegerla de Marco Becerri? Pero el hecho de que quisiera intentarlo le apretó el pecho con ternura. Estaré bien. Mintió con suavidad. Ve. Isen tomó su chaqueta y el dinero que Marco le ofreció, todavía renuente mientras pasaba junto al hombre mayor en la puerta. Marco habló en voz baja. Chico, obtienes una segunda oportunidad por ella. No la desperdicies. Sí, señor, susurró Isen y se apresuró por el pasillo hacia las escaleras. Marco entró al departamento y cerró la puerta detrás de él, el sonido final y ominoso. De repente, el pequeño espacio se sintió aún más estrecho, su presencia llenando cada rincón. Siéntate, dijo, señalando la mesa de la cocina. Me quedaré de pie. La sonrisa de Marco era delgada, pero no del todo desagradable. Estás nerviosa. Estoy aterrorizada, corrigió Mia. Hay una diferencia. Bien. El terror te mantiene viva en mi mundo. Se apoyó en la encimera, cruzando los brazos sobre el pecho. Pero no necesitas tenerme miedo. No a menos que me des motivo para ello. ¿Qué quieres de mí? La pregunta salió más fuerte de lo que esperaba, pero Marco no parecía ofendido. Te dije que necesito a alguien en quien pueda confiar. Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Sus ojos no se apartaron de su rostro. Sé que preferirías morir de hambre a robar. Sé que darías tu último dólar para ayudar a un extraño. Sé que te pondrías frente a una bala por tu hermano. Esas cosas no me califican para trabajar para un jefe del crimen. La risa de Marco fue baja y genuinamente divertida. Te sorprendería lo raras que son esas cualidades en mi línea de trabajo. La mayoría de los que trabajan para mí lo hacen por dinero, poder, o porque tienen demasiado miedo de negarse. Su lealtad dura exactamente mientras esos incentivos duren. Se separó de la encimera y se acercó más. No invadiendo su espacio personal, pero lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar sus ojos. Pero tú, Mia, me diste bondad cuando tenías todas las razones para alejarte.
Eso me dice que tomas decisiones basadas en algo más profundo que el interés propio. En mi negocio, eso es invaluable. ¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo? Mañana por la noche tengo una reunión con algunos socios de negocios. Es una situación delicada que requiere manejo cuidadoso. La voz de Marco adquirió un tono más firme. Necesito a alguien a mi lado que no sea parte de la estructura habitual de poder. Alguien inesperado. Alguien a quien subestimen. Una mesera. Una mujer que parece inocente pero tiene acero en la columna. Se corrigió. Alguien que pueda observar, escuchar y cuidarme la espalda sin que nadie se dé cuenta de que eso está haciendo. El corazón de Mia se aceleró. ¿Quieres que espíe a la gente? Quiero que seas mis ojos y oídos en un cuarto lleno de lobos. La expresión de Marco se volvió seria. No son hombres buenos, Mia. Me matarían sin dudar si creyeran que podrían salirse con la suya. Pero no esperarán que traiga a alguien como tú, y si algo sale mal, si descubren lo que estoy haciendo, entonces descubrirás hasta dónde estoy dispuesto a llegar para proteger lo que es mío. El tono posesivo en sus palabras le recorrió la espalda con un escalofrío que no fue del todo desagradable. Y eso la aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiera pasado esa noche. No puedo, dijo, retrocediendo. No estoy hecha para esto. Sirvo mesas y voy a la universidad comunitaria a tiempo parcial. No sé nada de tu mundo. La expresión de Marco no cambió, pero algo frío brilló en sus ojos. Tu hermano vive porque elegí la misericordia sobre la justicia esta noche. No me hagas arrepentirme de esa decisión. La temperatura en la habitación parecía bajar 10 grados. Mia pudo ver más allá del traje caro y los modales cuidados al hombre peligroso debajo, aquel que comandaba miedo y respeto en todo el bajo mundo de Chicago. ¿Lo estás amenazando? Estoy recordándote que la misericordia, una vez otorgada, puede retirarse. La voz de Marco era suave, conversacional, lo que la hacía infinitamente más aterradora. Tu hermano traicionó mi organización. La pena tradicional por eso es la muerte. Lo perdoné por tu bondad, pero esa protección depende de tu cooperación. Mia se sintió atrapada, entre la seguridad de su hermano y su propio miedo. Una noche, una sola noche, confirmó Marco, suavizando ligeramente su expresión. Está a mi lado mañana por la noche. Me ayudas a manejar esta reunión y después discutiremos arreglos más permanentes. Y si me niego, entonces te niegas y nunca me volverás a ver. Pero tampoco tu hermano verá otro amanecer. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una sentencia de muerte. Mia cerró los ojos, pensando en la sonrisa agradecida de Isen cuando le llevó la sopa más temprano, en cómo había intentado protegerla a pesar de estar aterrorizado él mismo. Una noche, susurró. Una noche, acordó Marco, y su sonrisa regresó, más cálida, casi orgullosa. Te recogeré mañana a las 7 de la tarde. Viste algo elegante. Yo proveeré si es necesario. Se dirigió a la puerta y luego se detuvo con la mano en la perilla. Mia, sí. No te arrepentirás. Cuido a quienes son leales a mí. Y con esa promesa o amenaza, se fue, dejando a Mia sola con los ecos de la decisión que cambiaría su vida para siempre. A las 7 en punto de la tarde siguiente, Mia se paró frente a su espejo agrietado, apenas reconociéndose. El vestido que Marco había enviado esa tarde era una obra maestra de elegancia discreta. Seda azul medianoche que abrazaba sus curvas sin ser inapropiado, con un largo justo debajo de las rodillas. Los zapatos italianos que lo acompañaban, probablemente más caros que su renta mensual, calzaban perfectamente pese a que nunca le había dado su talla. El hecho de que Marco conociera sus medidas debería haber sido inquietante. En cambio, era un recordatorio más de lo minuciosamente que había investigado su vida. Un suave golpe en la puerta aceleró su corazón. Isen, que había regresado del diner esa mañana con el ánimo apagado y lleno de culpa, levantó la vista de su libro de texto con ojos preocupados. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. Podría desaparecer. Irme de Chicago. Nunca me encontraría. Mia alisó el vestido de seda y se miró una última vez. Sí, lo encontraría. Y entonces ambos estaríamos muertos en lugar de solo estar endeudados con él. Abrió la puerta y encontró a Marco esperando en el pasillo, y le faltó el aire. Si pensaba que era intimidante con su traje de negocios, estaba absolutamente devastador de gala. El tuxedo negro era claramente a medida,
ajustándose a sus hombros anchos y su figura delgada como si lo hubieran pintado sobre él. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado y una delgada cicatriz blanca a lo largo de la mandíbula, que ella no había notado antes, solo sumaba a su atractivo peligroso. Hermosa, dijo simplemente, sus ojos oscuros captando cada detalle de su apariencia, aunque no esperaba menos. El calor le subió a las mejillas. Gracias por el vestido. Quiero decir, es lo más caro que he usado. Me queda perfecto. Marco le ofreció el brazo con cortesía de otro tiempo. Vamos. El viaje hacia su destino fue en silencio. La separación entre ellos y el conductor firmemente cerrada. Mia miraba por la ventana el horizonte de Chicago, intentando calmar su corazón acelerado mientras Marco hacía discretas llamadas por teléfono, que sonaban en italiano. Cuando finalmente se detuvieron, Mia se encontró mirando la imponente fachada del Blackstone Hotel, uno de los establecimientos más exclusivos de la ciudad. Uniformados abrieron las puertas, y Marco la guió por el lobby de mármol con su mano descansando posesivamente en la curva de su espalda. Recuerda, murmuró al acercarse a un elevador privado. Esta noche observas. Mira las caras, escucha las conversaciones, pero no ofrezcas información. Y pase lo que pase, quédate cerca de mí. El elevador los llevó al nivel del penthouse, abriendo a un comedor privado lujosamente decorado que gritaba dinero antiguo y poder aún mayor. Candelabros de cristal proyectaban luz cálida sobre paneles de caoba y obras de arte invaluables, mientras ventanas de piso a techo ofrecían una vista impresionante del lago Michigan. Pero fueron los hombres en la sala los que helaron la sangre de Mia. Había quizás una docena, todos con trajes caros, todos moviéndose con la confianza particular de quienes saben que pueden mandar matar a alguien con solo una llamada. Las conversaciones se apagaron cuando Marco entró con Mia del brazo y ella sintió el peso de sus miradas colectivas como algo físico. Bueno, comentó una voz desde el otro lado de la sala. Marco Becerri trae una cita a asuntos familiares. ¡Qué doméstico! El orador era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y fríos ojos azules que desagradablemente recordaban a Mia a un tiburón. Su traje era aún más caro que el de Marco, y la diferencia que marcaban los otros hombres lo señalaba como alguien importante. Castellano, respondió Marco con suavidad, apretando casi imperceptiblemente su agarre en el brazo de Mia. Siempre un placer. La mirada de Castellano recorrió a Mia con desdén evidente, aunque debo decir que me sorprende que traigas compañía externa a una reunión de esta naturaleza. El insulto era sutil, pero inconfundible. Mia sintió que todos los ojos de la sala estaban sobre ella, midiendo, juzgando, encontrándola insuficiente. Estos hombres la veían exactamente como era, una chica de clase trabajadora que no pertenecía a su mundo de poder y violencia. Mia está bajo mi protección, dijo Marco, su voz cargada de advertencia, haciendo que varios hombres se movieran incómodos. Tu protección, musitó Castellano, circundándolos como un depredador. ¡Qué fascinante! Dime, querida, exactamente qué haces para el señor Becerri. Supongo que es un trabajo especializado. La implicación era clara y Mia sintió que su rostro se incendiaba de vergüenza y enojo. A su alrededor, captó sonrisas y miradas cómplices de hombres que claramente pensaban que Marco había traído a su última conquista para presumirla. Soy mesera, dijo Mia con claridad, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Sirvo café y tomo órdenes de personas que creen que son más importantes de lo que realmente son. La sala quedó en un silencio absoluto. Las cejas de Castellano se alzaron, y pudo sentir la sorpresa de Marco ante la repentina quietud de su cuerpo a su lado. Perdón, dijo Castellano, con voz peligrosamente baja. Mia levantó la barbilla, enfrentando su fría mirada directamente. ¿Me escuchaste bien? Paso mis días lidiando con clientes arrogantes que creen que comprar una taza de café les da derecho a tratar a los trabajadores como basura. Así que créame, señor Castellano, reconozco el tipo. El silencio se extendió como una eternidad. Entonces alguien, fuera de su vista, dejó escapar un silbido bajo de admiración. El rostro de Castellano adquirió un tono púrpura interesante y su mano se movió hacia lo que indudablemente era un arma oculta. Pedazo de basura, gruñó, dando un paso hacia ella. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Alguien que está acostumbrado a que la gente le tenga miedo, replicó Mia con frialdad,
aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos lo escuchaban. Alguien que confunde miedo con respeto y piensa que el dinero lo hace intocable. En otras palabras, exactamente como los peores clientes de mi diner, solo que con trajes mejores. La sala estalló en murmullos, algunos sorprendidos, otros admirativos, y algunos claramente anticipando violencia. Pero la reacción de Marco fue lo que más sorprendió a Mía. Sintió, más que ver, su sonrisa, una curva lenta y peligrosa de sus labios que lo hacía parecer aún más letal. Sus brazos se enroscaron alrededor de su cintura, acercándola a su lado en un gesto protector y posesivo. «Caballeros», dijo Marco, su voz cortando el ruido como un cuchillo, «quiero que conozcan a Mía Chin. Como pueden ver, no se intimida fácilmente». Se inclinó hacia ella, sus labios rozando su oído al susurrar, «Estás llena de sorpresas». El calor en su voz, la aprobación que escuchó, le produjo un inesperado escalofrío de emoción. Por primera vez desde que entró en este mundo peligroso, Mía sintió que podría sobrevivirlo. Castellano todavía la miraba con intención asesina, pero la posesión de Marco sobre ella era inconfundible. Atacarla ahora sería atacarlo directamente, y ni siquiera Castellano estaba listo para ese nivel de guerra. ¿Comemos?, sugirió Marco con cortesía, como si nada hubiera pasado. Estoy seguro de que todos están ansiosos por discutir negocios. Mientras la guiaba hacia la mesa del comedor, su mano cálida y firme en su espalda, Mía se dio cuenta de que acababa de pasar algún tipo de prueba. Lo peligroso era que no estaba del todo segura de que le desagradara. La cena de negocios se prolongó más allá de la medianoche, llena de negociaciones tensas y amenazas apenas disfrazadas de conversación educada. Mía lo observó todo con fascinación y horror crecientes, comenzando a comprender la intrincada red de poder, lealtad y violencia que Marco navegaba diariamente. Castellano continuó lanzándole miradas venenosas durante la velada, pero los otros hombres gradualmente se fueron acostumbrando a su presencia, o al menos aprendieron a respetar la obvia protección que Marco le brindaba. Incluso atrapó a algunos sonriendo cuando ella hacía comentarios cortantes y discretos sobre el servicio pretencioso y el vino sobrevalorado. Al salir, Marco la ayudó a ponerse el abrigo con la misma atención cuidadosa que había mostrado durante toda la velada. Su mano permaneció sobre su hombro, y Mía podía sentir la tensión que irradiaba de su cuerpo. «Algo anda mal», murmuró mientras esperaban el ascensor. Los ojos oscuros de Marco recorrieron el pasillo, tomando nota de cada detalle. «Estás aprendiendo a leer las señales. Eso es bueno. Podría salvarte la vida». El viaje en ascensor fue silencioso, pero Mía pudo ver su reflejo en las puertas de acero pulido. Su expresión había cambiado por completo desde la máscara controlada y suave que llevaba arriba. Ahora se veía exactamente como era, un depredador preparándose para la pelea. «Señor», dijo Vincent, el conductor corpulento, al acercarse al coche. «Tenemos movimiento en el estacionamiento. Al menos 6 vehículos que no estaban cuando llegamos». La mandíbula de Marco se tensó. ¿Cuántos hombres? Difícil de decir, pero no intentan esconderse demasiado. «Castellano», dijo Marco en voz baja, más para sí mismo que para ellos. El arrogante no podía esperar. Mía sintió hielo en el estómago. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando. Marco sacó su teléfono y escribió rápidamente. «Acabas de recibir tu primera lección real sobre cómo es mi mundo». Antes de que pudiera preguntar, la noche explotó en caos. El primer disparo resonó en el estacionamiento como un trueno, seguido inmediatamente por el característico estallido de armas automáticas. Las ventanas de los autos estallaron en lluvia de cristales y las paredes de concreto chispearon donde las balas golpearon la piedra. «Agáchate», gritó Marco, tomando a Mía y arrastrándola detrás de su sedán blindado mientras Vincent y 2 hombres más que aparecieron de la nada formaban un semicírculo protector a su alrededor. Más disparos retumbaron, ahora más cerca, y Mía pudo escuchar a hombres dando órdenes en la oscuridad. El olor a pólvora y gasolina llenó el aire, y se pegó al frío metal del auto, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que explotara. «¿Cuántos?», gritó Marco a Vincent, su voz calmada pese a las balas. «Al menos 15, tal vez 20. Nos tienen acorralados por 3 lados». Marco maldijo en italiano, su mano nunca dejando el hombro de Mía. La miró y quedó impresionada por la transformación completa que vio.
Se había ido cualquier atisbo de civilidad o contención. Este era Marco Becerri en su estado más elemental, un depredador en la cima de la cadena, acorralado. Vincent toma a Rodríguez y rodea por la izquierda. Tommy debería estar subiendo desde la calle con refuerzos. Las órdenes de Marco fueron precisas y decisivas. Quiero a Castellano vivo si es posible, pero no tomen riesgos innecesarios. Otro estallido de fuego y uno de los atacantes se acercó lo suficiente para que Mia viera su rostro iluminado por el destello del cañón. Joven, desesperado, aterrorizado. Vincent lo derribó con un solo disparo preciso. «Quédate detrás de mí», dijo Marco, sus labios cerca de su oído. «Pase lo que pase, te quedas detrás de mí. Te sacaré viva, aunque me cueste la vida». La promesa la golpeó con fuerza inesperada. Él lo decía en serio. Podía oír la certeza absoluta en su voz. Este hombre, peligroso y poderoso, estaba dispuesto a morir por protegerla. «Marco, no hay discusión», susurró. Él revisó su arma, una elegante pistola negra que había aparecido en su mano como por arte de magia. «En unos 30 segundos me moveré. Cuando lo haga, sigue exactamente mis pasos. ¿Entendido?». Antes de que ella pudiera responder, el chirrido de neumáticos anunció la llegada de los refuerzos de Marco. El estacionamiento se convirtió en zona de guerra mientras sus hombres entraban por dos accesos, atrapando a los atacantes en un mortal fuego cruzado. Lo que sucedió después se grabó en la memoria de Mia con claridad cristalina. Marco se movía como muerte líquida, fluyendo de cobertura en cobertura con la precisión fluida de alguien que ha estado luchando por su vida desde que pudo sostener un arma. Cada disparo alcanzaba su objetivo. Cada decisión era instantánea y letal. Lo vio matar a 3 hombres en apenas 3 segundos. Su rostro era una máscara de concentración fría. Este no era el hombre encantador y controlado que había comprado su cena. Este era el motivo por el que los hombres adultos susurraban su nombre con miedo. Un asesino tan hábil y despiadadamente eficiente que incluso los criminales endurecidos se santiguaban al hablar de él. La batalla terminó en menos de 5 minutos. Cuando cesaron los disparos, el estacionamiento parecía un campo de batalla. Cuerpos esparcidos, charcos de sangre reflejando las luces fluorescentes, olor a cordita y muerte impregnando el aire. Marco se erguía en el centro, su taxido rasgado y manchado de sangre, pero su postura perfectamente firme. Castellano estaba arrodillado, con una pistola presionada contra su sien, su traje arruinado y el rostro lleno de terror y rabia. «Cometiste un error esta noche, viejo», dijo Marco con tono conversacional, como si discutieran el clima en lugar de estar en un campo de cadáveres. «Trajiste una guerra a mi puerta y pusiste en peligro a alguien bajo mi protección». «Marco, por favor», jadeó Castellano, su arrogancia previa desaparecida. «Era negocios. Nada personal. Se volvió personal en el momento en que amenazaste lo que es mío». El disparo fue repentino y final. Castellano se desplomó, y Marco guardó su arma con calma. Al volverse hacia Mia, vio algo en sus ojos que nunca había visto antes, una pregunta, casi vulnerable. Esperaba ver si ella lo miraría con horror, con repugnancia, con un miedo que la mayoría no podía ocultar después de ver de lo que era realmente capaz. En cambio, Mia dio un paso adelante y tomó su mano ensangrentada. «¿Estás herido?», preguntó suavemente. La sonrisa de Marco fue lenta y genuinamente sorprendida. «No. ¿Y tú?». «Estoy bien». Y sorprendentemente, ella estaba conmovida. «Ciertamente, pero no rota». «¿Se acabó por esta noche?». Marco apretó su mano, su pulgar rozando sus nudillos. «Pero ahora entiendes en qué te has metido». «Lo que soy». Mia miró la carnicería a su alrededor, luego volvió su mirada a su rostro. «Entiendo que cumpliste tu promesa. Me protegiste. Aunque soy un asesino, aunque eres peligroso», aclaró. «Hay una diferencia». Marco la observó largo rato, algo cambiando en su expresión. Luego levantó sus manos entrelazadas y besó suavemente sus nudillos. «Vamos a casa», dijo en voz baja. Y mientras caminaban entre los restos de sus enemigos, Mia se dio cuenta de que en algún punto entre los disparos y la sangre, hogar había dejado de significar su pequeño apartamento. Ahora significaba dondequiera que estuviera Marco Becerri. El viaje de regreso al apartamento de Mia fue silencioso. El peso de lo ocurrido se asentaba sobre ellos como una pesada manta.
Marco se sentó a su lado en la parte trasera del sedán blindado, su chaqueta de smoking dañada sobre los hombros de ella contra el frío de la noche. Sus hombres ya habían comenzado a limpiar el garaje, haciendo desaparecer los cuerpos y la evidencia con la precisión eficiente de la práctica prolongada. Mia miraba por la ventana las luces de la calle mientras intentaba procesar todo lo que había presenciado. La violencia había sido impactante, sí, pero lo que más la perturbaba era lo rápido que se había adaptado a ella. Cuando Marco le había preguntado si le tenía miedo a lo que él era, ella había dicho la verdad, no. Y esa realización era quizás más aterradora que cualquier otra cosa. «Hay algo que necesitas saber», dijo Marco en voz baja, rompiendo el silencio. Su voz cargaba un peso que hizo que el estómago de Mia se contrajera de temor. «¿Qué?». En lugar de responder, Marco se inclinó hacia adelante y habló con Vincent. «Para en el almacén del muelle 19 antes de ir a casa». 20 minutos después, llegaron a un edificio anodino cerca del lago. Marco la ayudó a bajar del auto, su mano firme y cálida sobre su brazo mientras la guiaba por una entrada lateral hacia lo que parecía una oficina abandonada. Pero no estaba abandonada. En el centro de la sala, atado a una silla de metal, estaba un hombre que Mia no reconocía. Era joven, tal vez de 25 años, con cabello castaño arenoso y un rostro que podría haber sido atractivo si no estuviera hinchado y ensangrentado. Dos hombres de Marco vigilaban cerca, con expresiones fríamente profesionales. «¿Quién es?», preguntó Mia, aunque tenía la sensación de que no quería conocer la respuesta. «Uno de los hombres de castellano. Lo encontramos intentando escapar durante el tiroteo», dijo Marco con voz sin emoción, pero Mia podía ver la tensión en sus hombros. «Dile lo que me dijiste, Danny». El joven, Danny, levantó la vista con ojos desafiantes que rápidamente se desmoronaron al encontrarse con la fría mirada de Marco. La sangre le brotaba de un labio partido y respiraba con dificultad. «No sé de qué hablas», murmuró. Marco asintió a uno de sus hombres, que dio un paso adelante y abofeteó a Danny con brutalidad casual. El sonido resonó en el espacio vacío como un disparo. «Inténtalo de nuevo», dijo Marco con amabilidad. Danny escupió sangre y miró a Mia con desprecio. «Tu precioso hermanito», se burló, «el que tanto te preocupa proteger. Él es la razón por la que supimos dónde encontrarte esta noche». Mia sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué?». «Hace 3 semanas, el chico vino arrastrándose a nosotros, suplicando ayuda. Dijo que le debía dinero a Beseri y estaba desesperado por salir de eso». La risa de Danny fue amarga y fea. «Le dijimos que podríamos ayudar si nos daba información sobre las operaciones de Marco». «No», susurró Mia, sacudiendo la cabeza. «Isen no lo haría». «¿No lo haría qué?». «Traicionar a la nueva pareja de su hermana para salvar su propia piel». Los ojos de Danny eran crueles mientras se fijaban en su rostro. «Nos dijo sobre la reunión de esta noche, la ubicación, la hora, quién estaría allí. Incluso mencionó que Marco te llevaría». La sala dio vueltas para Mia mientras comprendía las implicaciones. Isen los había traicionado. Su hermano pequeño, aquel por quien había sacrificado todo para protegerlo, había vendido información a los enemigos de Marco. Sabía que ella estaría allí cuando atacaran. «No sabía que planeaban matarte». Danny continuó, disfrutando aparentemente de su devastación. El chico pensaba que solo querían golpear a Marco, tal vez robar algo de dinero. No tenía idea de que planeaban convertir ese garaje en un matadero. Las piernas de Mia se debilitaron y se hundió en una silla cercana, su mente dando vueltas. Todo tenía sentido ahora. El comportamiento nervioso de Isen en las últimas semanas, sus intentos desesperados de convencerla de no ir con Marco esa noche, la culpa que había visto escrita en su rostro. «Lo gracioso es», continuó Danny, «que íbamos a matarlo de todos modos después. Cabos sueltos y todo eso. La estupidez de tu hermano salvó su vida tanto como la tuya». «Basta», dijo Marco en voz baja, pero su tono llevaba suficiente amenaza para que Danny callara de inmediato. Mia miró a Marco a través de las lágrimas que no se había dado cuenta de que caían. «Vas a matarlo, ¿verdad? Vas a matar a Isen». Marco estudió su rostro por un largo momento. Sus ojos oscuros eran inescrutables. Cuando finalmente habló, su voz era suave de una manera que de algún modo la hizo llorar aún más. «Debería», dijo simplemente. «Por cada regla de mi mundo,
Por cada código que sigo, tu hermano ya debería estar muerto. Lo que hizo esta noche podría habernos matado a ambos. Pero Marco se acercó, agachándose hasta quedar a la altura de sus ojos. Con sorprendente ternura, le pasó la mano por la mejilla y retiró una lágrima. Pero es tu hermano, dijo Marco suavemente. Y he visto lo que sacrificarías por las personas que amas. Esa lealtad, esa protección feroz, es una de las cosas que me atrajeron hacia ti. Mia lo miró, apenas atreviéndose a tener esperanza. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Isen tiene una oportunidad, una sola oportunidad para demostrar que es digno de la protección que le has dado. La expresión de Marco se endureció ligeramente, pero si alguna vez, y digo alguna vez, te pone en peligro de nuevo, acabaré con él. Hermano o no, hermana. El alivio que inundó a Mia fue tan intenso que la dejó mareada. Gracias, susurró. Marco, gracias. No me agradezcas todavía, dijo él, poniéndose de pie y enderezando su camisa manchada de sangre. Porque ahora tu hermano me debe más que dinero. Me debe una deuda de vida a ti. Y planeo cobrarla de maneras que no le gustarán. Marco se volvió hacia sus hombres. Lleven a Dani al muelle. Asegúrense de que entienda que si alguien se entera de la conversación de esta noche, su familia pagará el precio. Mientras sus hombres se llevaban al cautivo, Marco ofreció su mano a Mia. Llama, es hora de ir a casa y tener una conversación con tu hermano. Mia tomó su mano y dejó que la ayudara a levantarse, su mente todavía girando por todo lo que había aprendido. En el transcurso de una noche, descubrió que el hombre al que había mostrado amabilidad era un jefe de la mafia, que estaba dispuesto a matar por ella, y que su propio hermano los había traicionado a ambos. Pero quizás lo más impactante de todo fue darse cuenta de que Marco Becerri, asesino, criminal, uno de los hombres más temidos de Chicago, había elegido la misericordia sobre la venganza porque entendía lo que significaba la familia para ella. Mientras caminaban de regreso al auto, Mia se preguntaba quién era el verdadero monstruo. El hombre que había ordenado ejecuciones para protegerla o el hermano que estaba dispuesto a dejarla morir para salvarse. La respuesta la aterraba más de lo que quería admitir. El apartamento se veía más pequeño. De alguna manera, cuando regresaron, como si los acontecimientos de la noche no solo hubieran cambiado a Mia, sino también el espacio a su alrededor, Isen estaba encorvado en su pequeña mesa de cocina, su libro de texto abierto en un intento de aparentar que estudiaba, pero con los ojos enrojecidos y sin dormir. Levantó la vista al entrar y Mia vio el momento exacto en que registró la sangre en la camisa de Marco, la tela rota de su smoking caro. Mia. Isen empezó a levantarse. Aliviado. Gracias a Dios que estás. Siéntate, cortó Marco, su voz como un filo. Todo calor se había ido. Necesitamos hablar. El rostro de Isen se volvió blanco mientras se hundía de nuevo en su silla. Sus ojos iban de su hermana al hombre que controlaba su destino, y Mia pudo verlo calculando que sabía Marco, que podría negar, que mentiras aún podrían salvarlo. Sé lo que hiciste, dijo Marco simplemente, quitándose la chaqueta arruinada y arremangándose con precisión deliberada. Hace 3 semanas contactaste a la familia Castellano. Les diste información sobre mis operaciones a cambio de la promesa de que saldarían tu deuda de juego. No lo hice, comenzó Isen. Pero Marco levantó la mano para silenciarlo. No lo hagas. Ni una sola palabra. La sola palabra llevaba suficiente amenaza para que Isen retrocediera físicamente. No insultes mi inteligencia y no deshonres a tu hermana mintiendo frente a ella. Ella ya ha sacrificado demasiado por ti. Mia vio cómo el rostro de su hermano se desmoronaba bajo el peso de su traición. Se sintió extrañamente desapegada, como si estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo. Este chico, porque eso era lo que realmente era, solo un chico asustado, había estado dispuesto a dejarla caminar hacia una emboscada para salvarse. Pensé que solo querían golpearte, susurró Isen, las lágrimas corriendo por su rostro. Te juro, Mia, nunca pensé que realmente intentarían matarte. Dijeron que era solo negocios, que querían enviar un mensaje. Y tú les creíste. La voz de Marco tenía genuina curiosidad, como si estudiara un espécimen particularmente interesante. ¿Creíste que hombres como Castellano se detendrían solo en enviar un mensaje? Los hombros de Isen temblaban con sollozos silenciosos. Tenía miedo. La deuda seguía creciendo y decían que te lastimarían, Mia.
Dijeron que me harían pagar lo que les debía. Entonces, en cambio, decidiste dejar que me mataran. La voz de Mía era firme, casi clínica. Elegiste tu miedo sobre mi vida. No, no se suponía que pasara así. Marco se movió con gracia fluida para colocarse detrás de la silla de Isen, sus manos descansando ligeramente sobre los hombros del joven. Parecía casi paternal, si se ignoraba la amenaza muy real en el gesto. Esto es lo que va a pasar, dijo Marco con tono conversacional. Tu deuda de juego queda oficialmente perdonada. Nunca volverás a pisar una mesa de cartas, ni lanzar un dado, ni apostar en un libro de deportes. Si siquiera compras un boleto de lotería, lo sabré. Isen asintió frenéticamente, con la esperanza brillando en sus ojos. Pero tu verdadera deuda, la que tienes por poner a tu hermana en peligro, nunca podrá ser perdonada. Solo puede ganarse de nuevo. Marco apretó ligeramente los hombros de Isen. Terminarás la escuela. Conseguirás un trabajo legítimo. Te convertirás en el hombre que tu hermana cree que puedes ser. Y cada día de tu vida recordarás que estás vivo porque ella te amó más de lo que merecías. Lo haré, dijo Isen entrecortadamente. Lo juro. Marco dio un paso atrás, despidiéndolo con la indiferencia casual reservada para enemigos perdonados pero no olvidados. Ve a tu habitación. Tu hermana y yo necesitamos hablar. Isen se levantó apresuradamente, lanzando a Mía una mirada llena de gratitud y vergüenza a partes iguales. Al desaparecer detrás de la puerta improvisada, Marco centró toda su atención en ella. Y ahora quedamos nosotros dos, murmuró, su voz adquiriendo la calidez íntima que ella había percibido durante la noche. Mía miró alrededor de su diminuto apartamento, los muebles de segunda mano, la pila de facturas sin pagar en la encimera, la vida que había construido desde la nada con determinación y esperanza. Parecía la existencia de otra persona ahora, tan ajena como un sueño medio recordado. No puedo volver, dijo en voz baja. ¿Puedo? A un vestido blanco, preocupándose por el alquiler y fingiendo que esta noche nunca había ocurrido. No, estuvo de acuerdo Marco, acercándose. No puedes. Has visto demasiado. Aprendido demasiado. Y lo más importante, extendió las manos y tomó las de ella, sus pulgares rozando los nudillos de Mía. No te dejaré. ¿Qué significa eso? La sonrisa de Marco fue lenta, peligrosa y completamente genuina. Significa que me diste bondad cuando no merecía nada. Me mostraste lealtad cuando no tenías ninguna razón para confiar en mí. Te mantuviste a mi lado en una sala llena de lobos y te defendiste por ti misma. Levantó sus manos entrelazadas y presionó un suave beso en su palma. Significa que nunca enfrentarás este mundo sola. Mía, no la violencia, no el peligro, no las decisiones que habrá que tomar. Te protegeré, te proveeré, estaré entre tú y cualquiera que quiera hacerte daño. Y a cambio, me das lo que ya me has dado. Tu honestidad, tu valor, tu corazón. Los oscuros ojos de Marco recorrieron su rostro. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes elegir esta vida, sabiendo lo que significa? Mía pensó en los $10 que le había entregado hacía menos de 24 horas. Un gesto tan pequeño, una cantidad insignificante de dinero, pero que había puesto en marcha una cadena de eventos que reveló verdades sobre su hermano, sobre ella misma, sobre el tipo de vida posible cuando la bondad se encuentra con el poder. Ya he elegido, dijo suavemente. Elegí el momento en que decidí confiar en ti. La sonrisa de Marco transformó su rostro por completo, mostrando destellos del hombre que podría haber sido en otro mundo, en otra vida. Se inclinó y la besó, suave, reverente, lleno de promesas que no tenían nada que ver con dinero o deudas y todo que ver con la extraña alquimia que había ocurrido entre una camarera sin dinero y un jefe de la mafia. Cuando se separaron, Marco indicó la puerta. Ven, déjame mostrarte tu nueva vida. Mientras caminaban hacia la salida, Mía miró atrás y vio a Isen observando desde detrás del tabique, su rostro una máscara de dolor y comprensión. Sabía, como ella sabía, que nada volvería a ser igual. La hermana que había sacrificado todo por él se iba, transformada en algo poderoso, peligroso y hermoso. La mano de Marco estaba cálida y firme sobre su espalda mientras la guiaba hacia el auto, hacia un futuro que se construiría no sobre la desesperación, sino sobre la elección. Detrás de ellos, Isen permanecía en las sombras de su antigua vida,
un recordatorio de quien había sido antes de que $10 cambiaran todo. Pero adelante estaba el mundo de Marco Becerri. Peligroso y oscuro, sí, pero también lleno de un tipo de poder que nunca había imaginado. Y en el centro de todo, un hombre que había visto su bondad y la reclamaba como suya, que le ofrecía protección y compañía a cambio de su corazón. Cuando el auto se alejó de la acera, Mia no miró atrás. Había terminado de tener miedo, de sentirse impotente, de conformarse con menos de lo que merecía. Había dado sus últimos $10 a un desconocido, y a cambio, había encontrado un amor que remodelaría los mismos cimientos del bajo mundo de Chicago. Algunas inversiones, pensó con una sonrisa, rinden dividendos más allá de toda medida.